Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. En el día de hoy vamos a estar leyendo el segundo libro de Reyes capítulo 10 y 11 y el segundo libro de Crónicas capítulo 22 y 23. Y dice Segunda de Reyes capítulo 10. Acab tenía 70 hijos que vivían en la ciudad de Samaria, así que Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los ancianos y funcionarios de la ciudad y a los tutores de los hijos de Acab. Les escribió: los hijos del rey están con ustedes y ustedes tienen a su disposición carros de guerra, caballos, armas y una ciudad fortificada. En cuanto reciban esta carta, escojan el más competente de los hijos de su amo para que sea su rey y prepárense para pelear por la dinastía de Acab. Entonces se paralizaron de miedo y dijeron: hemos visto que 2 reyes no pudieron contra este hombre. ¿Qué podemos hacer nosotros? Así que los administradores del palacio y de la ciudad, junto con los ancianos y junto con los tutores de los hijos del rey, enviaron el siguiente mensaje a Jehú: somos sus sirvientes y haremos todo lo que nos diga. No proclamaremos rey a nadie, haga lo que mejor le parezca. Jehú respondió con una segunda carta: si ustedes están de mi lado y van a obedecerme, tráiganme a Jezreel la cabeza de cada uno de los hijos de su amo mañana, a esta hora. Los 70 hijos del rey estaban al cuidado de los líderes de Samaria, en donde se les había criado desde su niñez. Cuando llegó la carta, los líderes mataron a los 70 hijos del rey, pusieron las cabezas en canastos y se las entregaron a Jehú, quien estaba en Jezreel. Un mensajero fue a ver a Jehú y le dijo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Entonces Jehú ordenó: apílenlas en 2 montones a la entrada de la puerta de la ciudad y déjenlas allí hasta la mañana. Al día siguiente Jehú salió y habló a la multitud que se había juntado. Ustedes no tienen la culpa, les dijo. Yo soy el que conspiró contra mi amo y lo mató. Pero ¿quién mató a todos estos? No tengan duda de que se cumplirá el mensaje que el Señor dio acerca de la familia de Acab. El Señor declaró por medio de su siervo Elías que esto sucedería. Después, Jehú mató a los demás parientes de Acab que vivían en Jezreel, a todos sus funcionarios importantes, a sus amigos personales y a sus sacerdotes. Así que a Acab no le quedó ningún descendiente. Entonces Jehú partió hacia Samaria. En el camino, mientras estaba Bet-Eket de los pastores, se cruzó con unos parientes del rey Ocosías de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó, y ellos contestaron: somos parientes del rey Ocosías, vamos a visitar a los hijos del rey Acab y a los hijos de la reina madre. Tráiganlos vivos, gritó Jehú a sus hombres. Así que los capturaron, 42 en total, y los mataron junto al pozo de Bet-Eket. No escapó ninguno. Cuando Jehú salió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, quien venía a su encuentro. Después de saludarle, Jehú le dijo: ¿me eres tan leal como yo lo soy contigo? Sí lo soy, contestó Jonadab. Si lo eres, dijo Jehú, entonces estréchame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú lo ayudó a subirse al carro. Luego Jehú le dijo: ven conmigo y verás lo dedicado que soy al Señor. Y Jonadab lo acompañó en su carro. Cuando Jehú llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de la familia de Acab, tal como el Señor había prometido por medio de Elías. Luego Jehú convocó a una reunión a toda la gente de la ciudad y les dijo: la forma en que Acab le rindió culto a Baal no fue nada en comparación con la forma en que yo voy a rendir culto. Por lo tanto, manden llamar a todos los profetas y a los que veneran a Baal y reúnanlos a todos aquí con sus sacerdotes. Asegúrense de que vengan todos, porque voy a ofrecer un gran sacrificio a Baal. Cualquiera que no venga será ejecutado. Pero el astuto plan de Jehú consistía en destruir a todos los que rendían culto a Baal. Después Jehú ordenó: preparen una asamblea solemne para rendir culto a Baal. Así que lo hicieron, mandó mensajeros por todo Israel para convocar a los que veneraban a Baal. Asistieron todos, no faltó ninguno, y llenaron el templo de Baal de un extremo al otro. Entonces Jehú le indicó al encargado del guardarropa: asegúrate de que todos los que rinden culto a Baal tengan puesto uno de estos mantos. Así que cada uno de ellos se les dio un manto. Después Jehú entró al templo de Baal con Jonadab, hijo de Recab, y les dijo a los que veneraban a Baal: asegúrense de que aquí no haya nadie que adore al Señor, solo los que rinden culto a Baal.
Así que estaban todos adentro del templo para ofrecer sacrificios y ofrendas quemadas. Ahora bien, Jehú había puesto a 80 de sus hombres fuera del edificio y les había advertido: si dejan que alguno escape, pagarán con su propia vida. Entonces Jehú terminó de sacrificar la ofrenda quemada, les ordenó a sus guardias y oficiales: entren y mátenlos a todos, que no escape nadie. Así que los guardias y oficiales los mataron a filo de espada y arrastraron los cuerpos afuera. Luego los hombres de Jehú entraron en la fortaleza más recóndita del templo de Baal y sacaron a rastras la columna sagrada que se usaba para rendir culto a Baal y la quemaron. Destrozaron la columna sagrada, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en un baño público. Así quedó hasta el día de hoy. De esta forma, Jehú destruyó todo rastro del culto de Baal en Israel. Sin embargo, no destruyó los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan, con los cuales Jeroboam, hijo de Nadab, había hecho pecar a Israel. No obstante, el Señor le dijo a Jehú: hiciste bien al seguir mis instrucciones de destruir a la familia de Acab. Por lo tanto, tus descendientes serán reyes de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no obedeció con todo el corazón al Señor, Dios de Israel. Se negó a abandonar los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Por ese tiempo el Señor comenzó a reducir el tamaño del territorio de Israel. El rey Hazael conquistó varias regiones del país al oriente del río Jordán, entre ellas toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés. El área que conquistó se extendía desde la ciudad de Aroer, cerca del valle de Arnón, hasta tan al norte como Galaad y Basán. Los demás acontecimientos del reinado de Jehú, todo lo que hizo y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jehú murió, lo enterraron en Samaria y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Israel desde Samaria durante 28 años en total. Capítulo 11. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar el resto de la familia real. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey, que estaban a punto de ser ejecutados. Puso a Joás y a su nodriza en un dormitorio y lo escondieron de Atalía. Por eso el niño no fue asesinado. Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante 6 años mientras Atalía gobernaba el país. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada mandó llamar al templo del Señor a los comandantes, a los mercenarios cariteos y a los guardias del palacio. Hizo un pacto solemne con ellos y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí, en el templo del Señor. Luego les mostró al hijo del rey Joiada. Les dijo: tienen que hacer lo siguiente. Una tercera parte de ustedes, los que están en turno de día de descanso, vigilarán el palacio real. Otra tercera parte de ustedes hará guardia en la parte sur y la otra tercera parte lo hará detrás de la guardia del palacio. Los 3 grupos vigilarán el palacio. Los 2 grupos que no estén de turno el día de descanso guardarán al rey en el templo del Señor. Formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente penetrar las filas. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. Así que los comandantes hicieron todo tal cual el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día y de descanso, así como los que terminaban el suyo. Los llevaron a todos ante el sacerdote Joiada, quien les dio las lanzas y los escudos, pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo del Señor. Los guardias del palacio se ubicaron alrededor del rey, con sus armas listas formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Cuando Joiada sacó a Joás, el hijo del rey, puso la corona sobre su cabeza y le entregó una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey, y todos aplaudieron y gritaron: ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido que hacían los guardias del palacio y la gente, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad, junto a la columna, como era la costumbre durante las coronaciones. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban y la gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desespero y gritó: ¡traición! ¡Traición! Después el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas: llévensela.
a los soldados que estaban de guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla, pues el sacerdote había dicho: no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la puerta por donde los caballos entraban al predio del palacio y allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y entre el pueblo. Así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron. Demolieron los altares, hicieron pedazos los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote Joiada puso guardias en el templo del Señor. Después los comandantes, los mercenarios cariteos, los guardias del palacio y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor. Pasaron por la puerta de guardia y entraron al palacio, y el rey se sentó en el trono real. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada en el palacio del rey. Joás tenía 7 años cuando subió al trono. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Entonces el pueblo de Jerusalén proclamó como siguiente rey a Ocosías, el hijo menor de Joram, ya que bandas saqueadoras que llegaron con los árabes habían matado a todos los hijos mayores. Por eso Ocosías, hijo de Joram, reinó sobre Judá. Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre se llamaba Atalía y era nieta del rey Omri. Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, igual que la familia de Acab. Los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Siguiendo su mal consejo, Ocosías se unió a Joram, hijo del rey Acab de Israel, en su guerra contra el rey Hazael de Aram en Ramot de Galaad, cuando los arameos hirieron a Joram en la batalla. Él regresó a Jezreel para recuperarse de las heridas que había recibido en Ramot. Como Joram estaba herido, el rey Ocosías de Judá fue a visitarlo a Jezreel. Ahora bien, Dios había decidido que esta visita sería la ruina de Ocosías. Mientras estaba allí, Ocosías salió con Joram para encontrarse con Jehú, nieto de Nimsi, a quien el Señor había designado para destruir la dinastía de Acab. Mientras Jehú llevaba a cabo el juicio contra la familia de Acab, por casualidad se encontró con algunos de los funcionarios de Judá y con parientes de Ocosías que viajaban con él. Entonces Jehú los mató. Luego los hombres de Jehú buscaron a Ocosías y lo encontraron escondido en la ciudad de Samaria. Lo llevaron ante Jehú, quien lo mató. Ocosías recibió un entierro digno porque la gente decía era el nieto de Josafat, un hombre que buscó al Señor con todo el corazón. Pero ninguno de los sobrevivientes de la familia de Ocosías estaba en condiciones para gobernar el reino. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real de Judá. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Josaba puso a Joás con su nodriza en un dormitorio. De esa manera Josaba, esposa del sacerdote Joiada y hermana de Ocosías, escondió al niño para que Atalía no pudiera asesinarlo. Joás permaneció escondido en el templo de Dios durante 6 años mientras Atalía gobernaba el país. Capítulo 23. En el 7º año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada decidió actuar. Se armó de valor e hizo un pacto con 5 comandantes del ejército: Azarías, hijo de Joroam; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maasías, hijo de Adaía; y Elisafa, hijo de Sicri. Estos hombres viajaron en secreto por toda Judá y convocaron a los levitas y a los jefes de clanes de todas las ciudades para que fueran a Jerusalén. Entonces se reunieron frente al templo de Dios, donde hicieron un pacto solemne con Joás, el joven rey. Joiada les dijo: aquí está el hijo del rey. Ha llegado el momento para que él reine. El Señor prometió que un descendiente de David sería nuestro rey. Tienen que hacer lo siguiente: cuando ustedes, sacerdotes y levitas, empiecen el turno de día de descanso, una tercera parte de ustedes servirá como portero.
tercera parte irá hasta el palacio real, y la otra tercera parte estará en la puerta de los cimientos. Todos los demás deberán quedarse en los atrios del templo del Señor. Recuerden, solo los sacerdotes y los levitas de turno pueden entrar al templo del Señor, porque han sido separados como santos. El resto del pueblo deberá obedecer las instrucciones del Señor y permanecer afuera. Ustedes, levitas, formen una escolta alrededor del rey y tengan sus armas en la mano. Maten a cualquiera que intente entrar al templo. Quédense junto al rey, vaya donde vaya. De manera que los levitas y todo el pueblo de Judá hicieron tal como el sacerdote Joiada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno. Ese día de descanso, así como los que terminaban el suyo, el sacerdote Joiada no permitió que ninguno se fuera a casa después de haber terminado su turno. Luego Joiada dio a los comandantes las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo de Dios. Ubicó a todos los hombres alrededor del rey, con sus armas listas, formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joiada y sus hijos sacaron a Joás, el hijo del rey, pusieron la corona sobre la cabeza y le entregaron una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey, y todos gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido de la gente que corría y los gritos aclamando al rey, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad junto a la columna de la entrada del templo. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban, y gente de todo el reino celebraba y tocaban las trompetas. Los cantores con instrumentos musicales dirigían al pueblo en una gran celebración. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Después, el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas: llévensela a los soldados que estaban de guardia frente al templo y maten a cualquiera que intente rescatarla, pues el sacerdote había intentado rescatarla. Pues después de esto, no deben matar dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la entrada de la puerta de los caballos en el predio del palacio, y allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto entre él mismo, el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. Así que toda la gente fue al templo de Baal y entró, y entre todos lo destruyeron. Demolieron los altares, destrozaron los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. Entonces, siguiendo las instrucciones que había dado David, Joiada puso sacerdotes y levitas a cargo del templo del Señor. También les ordenó que presentaran ofrendas quemadas al Señor, como estaba establecido en la ley de Moisés, y que cantaran y se alegraran tal como David había instruido. También colocó porteros en la puerta del templo del Señor para impedir la entrada a todo aquel que por cualquier motivo estuviera ceremonialmente impuro. Después, los comandantes, los nobles, los gobernantes y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor. Pasaron por la puerta superior, entraron al palacio y sentaron al rey en el trono real. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada. Amén. Y bueno, podemos ver aquí en esta parte algo muy singular, y es ver cómo aún en medio de tanto pecado, tanta idolatría, habían personas que todavía estaban dispuestas a obedecer y a seguir al Señor. Vemos, por ejemplo, este sacerdote, vemos cómo busca la forma de que haya un remanente, es decir, Joiada. Y vemos que cuando Dios decide destruir al malo, lo hace. Quizás muchos se pueden reír, quizás muchos se pueden mofar, quizás muchos pueden creer que no, pero al final de cuentas sucede. Y creo que es una enseñanza muy grande que nos deja saber y entender que definitivamente es mejor siempre seguir los pasos del Señor, que es más importante seguir a Dios que seguir al mundo. Es mejor obedecer a Dios que obedecer al mundo. Mira cómo aquellos que adoraban a Baal, todas estas personas murieron.
pero Dios siempre tiene un remanente. Y esa es mi oración y creo que debería ser también tu oración, que seamos ese remanente que todavía el Señor puede colocar su confianza en nosotros para que dejemos el nombre del Señor en alto. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu favor y tu fidelidad. Gracias por mostrarnos tu amor eterno. Y te quiero pedir con todo nuestro corazón que nos ayudes, Señor, a ser ese remanente que espera siempre en ti y en tu voluntad. Ayúdanos a agradarte, ayúdanos a buscarte y que cada día de nuestra vida vivamos para hacer tu voluntad y cumplir tus planes. Porque, Señor, mejor es confiar en ti que confiar en los hombres. Guíanos para que cada día nuestra voluntad esté enfocada en ti. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Y bueno, así terminamos un día más de la Biblia en un año de forma cronológica y mañana nos vemos en un capítulo nuevo. Dios te bendiga.